Módulo 6. Fisiología del embarazo. El embarazo, el trabajo de parto y el parto requieren y generan grandes cambios fisiológicos debidos a causas A. Hormonales, progesterona, estrógeno, gonadotropina coriónica, prostaglandinas, y B. Mecánicas, especialmente en el último trimestre. Los cambios son iniciados por hormonas secretadas por el cuerpo lúteo y placenta y se producen en varios sistemas para adaptarse a las exigencias del embarazo, trabajo de parto y parto. Los efectos mecánicos se deben a la compresión por el útero a las estructuras vecinas y son más importantes en el segundo y tercer trimestre. Los problemas médicos que interfieran con las adaptaciones fisiológicas aumentan los riesgos del embarazo. Estos cambios exigen precauciones en la anestesia, y desconocerlos puede traer graves consecuencias a los dos pacientes, madre y feto. Adaptaciones hematológicas. La actividad mineralocorticoide aumenta, con incremento de la producción de aldosterona y de la actividad de la renina, generando retención de sodio y aumento del agua intravascular y extravascular. Así, los volúmenes de plasma y sangre total se incrementan, pero en menor proporción lo hace el volumen de glóbulos rojos, llevando a la hemoglobina a 11-12 gr/dl y al hematócrito a 35%, que reduce la viscosidad. A término, el volumen sanguíneo aumenta en 1000-1500 ml, y en el parto el útero se contrae produciendo una autotransfusión de aproximadamente 500 ml. Lo anterior permite la pérdida sanguínea de aproximadamente 500 ml que se presenta durante el parto normal, o de cerca de 1000 ml que se pierden en una cesárea o en un parto gemelar no complicados. El volumen sanguíneo regresa a su valor normal a los 7-14 días posparto. Una hemoglobina menor de 11 gr o un hematócrito menor de 35% representan anemia materna. El déficit de hierro y ácido fólico es la causa principal de anemia durante el embarazo. La administración de ácido fólico disminuye el riesgo de defectos del tubo neural fetal. El transporte de oxígeno no disminuye con la caída de la hemoglobina, porque es sobrecompensado con el aumento del gasto cardíaco y con desviación de la curva de disociación de hemoglobina hacia la derecha, que facilita la entrega de oxígeno a los tejidos, incluyendo al feto. La concentración del fibrinógeno en plasma aumenta, asociándose con un estado de hipercoagulabilidad, y la actividad de la colinesterasa sérica disminuye, de forma tal que una dosis regular de succinilcolina puede tener un efecto relajante más prolongado. La cantidad total de proteínas circulantes aumenta, pero la concentración sérica disminuye a menos de 6 gr/dl, aumentando con ello la fracción libre de los medicamentos. Ajustes cardiovasculares. El sistema cardiovascular se adapta para suplir las demandas metabólicas de un feto en crecimiento, incluyendo aumento del consumo de oxígeno, VO2. La disminución de la resistencia vascular se debe a los estrógenos, progesterona y prostaciclina y se encuentra en varios lechos vasculares, especialmente en el uterino y renal, y parece ser el factor precipitante de los cambios cardiovasculares, porque facilita el aumento del gasto cardíaco en un 40%, principalmente a expensas del volumen sistólico, y en segundo lugar por aumento de la frecuencia cardíaca. La elevación del gasto llevaría a un aumento de la presión arterial, pero la disminución de la resistencia vascular no solo anula este efecto, sino que lo sobrecompensa y disminuye a la presión arterial en el segundo trimestre, más a la diastólica que la sistólica. Durante el embarazo una presión de 140-90 se considera anormalmente elevada y se asocia con aumento de la morbilidad y mortalidad. La hipertensión durante el embarazo se debe a preeclampsia, hipertensión crónica esencial, hipertensión gestacional o enfermedad renal. Durante el trabajo de parto hay un aumento adicional del gasto, que de 5 L/min en estado de no embarazo, puede llegar a 7 L/min en embarazo a término y a 12-14 L/min aún mayor en el trabajo de parto y posparto inmediato, porque la contracción del útero añade un volumen sanguíneo extra. Estos cambios deben tenerse muy presentes en las pacientes con enfermedad valvular cardíaca previa, quienes pueden desarrollar edema pulmonar o insuficiencia cardíaca en el posparto inmediato. La enfermedad valvular que causa más muertes durante el embarazo es la estenosis mitral, que cuando es severa puede llevar a fibrilación auricular y hipertensión pulmonar, que debe ser tratada con beta bloqueadores, digoxina y valvuloplastia. En estas pacientes está comprometido el llenado del ventrículo izquierdo, y la hipotensión por anestesia raquídea o epidural o por hipovolemia puede llevar a muerte súbita. Las pacientes con valvulopatía se benefician con analgesia epidural durante el trabajo de parto. Durante el segundo trimestre, la compresión aorto-cava por el útero en posición supina es cada vez más importante, y se puede presentar el síndrome de hipotensión supina por disminución del retorno venoso, hipotensión, taquicardia, palidez, sudoración, náusea. La presión arterial debe medirse en posición sentada. La compresión de la aorta disminuye el flujo sanguíneo hacia la circulación uteroplacentaria y extremidades inferiores. Por ello, las pacientes con 28 semanas o más de gestación no deben estar en posición supina sino en lateral izquierdo. Si la compresión aorto-cava se asocia a hipotensión producida por la anestesia raquídea o epidural, se puede generar asfixia fetal. Para prevenir esta asociación hipotensora puede desviarse el útero hacia la izquierda o poner la mesa de cirugía en lateral izquierdo, después que la anestesia se haya establecido en el lado derecho e izquierdo de la paciente. La obstrucción parcial de la cava en el tercer trimestre aumenta la presión venosa de las extremidades y predispone a varices y edema de miembros inferiores, hemorroides y flebitis. Durante el embarazo es característico un estado de hipercoagulabilidad, con mayor posibilidad de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, en especial de la pierna izquierda, porque la vena ilíaca izquierda es comprimida por la arteria ilíaca derecha y el útero. También aumenta el flujo venoso colateral, incluyendo dilatación de las venas peridurales, situación que contribuye a la disminución de dosis en la anestesia raquídea y epidural, porque disminuye la capacidad del espacio epidural e incrementa la presión, tanto del espacio epidural como del subaracnoideo. Pueden ocurrir cambios en el ECG, como arritmias benignas y desviación del eje hacia la izquierda por elevación del diafragma. Este cambio mecánico también puede producir un aparente corazón grande en la radiografía de tórax. También pueden haber alteraciones de los ruidos cardíacos, como soplo sistólico grado 1, por el aumento del flujo sanguíneo. Todo murmullo diastólico o sistólico grado 3, 4, no se debe a adaptaciones fisiológicas, y deben estudiarse. Adaptación respiratoria. El aumento del líquido vascular y extracelular no solamente genera edema de las extremidades, también puede comprometer a la vía aérea y producir alguna dificultad para la respiración nasal, leves cambios en la voz y síntomas de infección respiratoria alta y laringitis. La mucosa se torna friable y puede sangrar con facilidad a la laringoscopia, inserción del tubo endotraqueal, succión de secreciones por fosas nasales o laringe. Por ello la manipulación de la vía aérea debe ser cuidadosa y para la intubación se emplean tubos de menor diámetro, 6, 5, 7 milímetros en lugar de 7, 7, 5.
El consumo de oxígeno aumenta progresivamente, hasta un 30% adicional a término. El consecuente aumento de la producción de PO2 no eleva la PaCO2 porque la progesterona aumenta la sensibilidad de los centros respiratorios al dióxido de carbono y se incrementa también la ventilación minuto, principalmente a expensas del volumen corriente y en menor cuantía de la frecuencia respiratoria. Al aumentar la ventilación alveolar, la PaO2 sube ligeramente y la PaCO2 disminuye a 28-32 mm/Hg, pero no hay alcalosis respiratoria porque es compensada con limitación de la reabsorción tubular renal del bicarbonato plasmático, bajando al bicarbonato plasmático de 26 a 22 mg/L. La disminución del PaCO2 materno aumenta el gradiente con el feto, facilitando que el dióxido de carbono fetal difunda fácilmente a través de la placenta. Por incremento del 2,3-difosfoglicerato, la curva de disociación oxígeno-hemoglobina se desplaza hacia la derecha, la P50 aumenta de 27 a 30 mm/Hg, y esto, en conjunto con el incremento del gasto cardíaco, facilita la entrega de oxígeno a los tejidos, incluyendo al feto. El feto tiene la curva hemoglobina-oxígeno desviada hacia la izquierda y un valor de hemoglobina alto, facilitando la captación de oxígeno. Durante el trabajo de parto, con el dolor intenso, el gasto cardíaco aumenta un 50% por encima del valor del tercer trimestre, la ventilación minuto puede aumentar al 300% comparada con el estado de no embarazo, desarrollando marcada hipocapnia materna, con PaCO2 de 20 mm/Hg o menos y alcalemia, con pH mayor de 7,55. Esta marcada alcalosis respiratoria puede causar vasoconstricción de la circulación útero-placenta, pérdida de conciencia e hipoventilación entre las contracciones dolorosas y desplazamiento de la curva OX y hemoglobina hacia la izquierda, que significa mayor unión del oxígeno a la hemoglobina materna. El resultado de todo lo anterior es comprometer la disponibilidad de oxígeno hacia el feto, favoreciendo la hipoxia y acidosis fetal. La analgesia epidural durante el trabajo de parto no solo es emocionalmente benéfica para la madre, también favorece fisiológicamente al feto y a la madre porque disminuye o previene hiperventilación materna, disminución de circulación útero-placenta por hipocapnia materna, hipoventilación entre las contracciones, incrementos del gasto cardíaco, del trabajo cardíaco y del consumo de oxígeno, que incrementan la morbilidad y mortalidad en pacientes con cardiopatía. En el embarazo el nivel del diafragma sube por el aumento de tamaño del útero, acompañándose de un incremento de los diámetros antero, posterior y transverso de la caja torácica. Al aumentar el volumen corriente disminuye el volumen de reserva expiratoria, y en menor proporción el volumen residual. En consecuencia, la capacidad residual funcional, CRF, disminuye un 20%. La capacidad pulmonar total y la capacidad vital no se alteran, porque disminuye la CRF, pero aumenta el volumen corriente, el diafragma sube, pero la circunferencia torácica aumenta. La posición supina, el Trendelenburg, la obesidad, el tabaquismo, la escoliosis y las enfermedades pulmonares preexistentes pueden causar alteraciones respiratorias. Por ejemplo, la capacidad de cierre puede exceder a la CRF, con riesgo de hipoxemia. El aumento del consumo de oxígeno y la CRF disminuida predisponen a la embarazada a la hipoxemia durante los periodos de apnea o hipoventilación, especialmente en posición supina, razón por la cual se debe administrar oxígeno, preoxigenar, durante 3-5 minutos antes de la intubación orotraqueal en anestesia general. También es benéfico administrar oxígeno con sonda nasal durante la anestesia subaracnoidea o epidural. Adaptación metabólico, endocrina. Para favorecer el crecimiento y desarrollo fetal, hay complejos cambios en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. La glucosa y aminoácidos son llevados preferentemente al feto, mientras la madre incrementa la utilización de cetonas y triglicéridos. La sensibilidad a la insulina se disminuye en la segunda mitad del embarazo, en parte debido a la producción de insulinasa y cortisol por la placenta. Por ello hay tendencia a la hiperglicemia postprandial y una diabetes preexistente puede exacerbarse, o se puede desarrollar diabetes gestacional. El ayuno de 12 horas genera niveles más bajos de glucosa plasmática y más altos de acetoacetato e hidroxibutirato. El embarazo complicado con diabetes mellitus o diabetes gestacional se asocia con preeclampsia, maduración pulmonar retardada, malformaciones fetales, en especial del tubo neural, hipoglicemia fetal y con macrosomía, la cual se asocia con mayor trauma materno, laceraciones, y fetal, lesión del plexo braquial. Durante el parto no se emplean grandes volúmenes de soluciones con dextrosa porque la capacidad materna para manejar una carga de glucosa está disminuida, y el paso transplacentario de glucosa puede estimular la secreción fetal de insulina, ocasionando hipoglicemia neonatal en el posparto inmediato. El tamaño de la glándula tiroides aumenta. La gonadotropina coriónica humana y los estrógenos hipertrofian a la glándula tiroides, aumentando los niveles de T3 y T4 unido a proteínas. Los niveles de tiroxina y triodotironina libres permanecen normales. Un hipertiroidismo severo puede llevar a aborto espontáneo o a trabajo de parto prematuro y debe controlarse con fármacos como propiltiuracilo o metimazol para mantener al T4 libre en el límite superior normal. La dosis de estos fármacos debe ser la mínima necesaria porque cruzan la placenta. Cambios del sistema nervioso central. La concentración alveolar mínima, CAM, de un anestésico inhalado es la concentración alveolar necesaria para que el 50% de los pacientes no se muevan a la incisión quirúrgica y es el equivalente farmacocinético de dosis efectiva 50 de 50. En la mujer embarazada el CAM disminuye progresivamente y puede ser un 40% menos en la embarazada a término. Retorna a lo normal hacia el tercer día después del parto. Los cambios hormonales y de opioides endógenos parecen ser causa de lo anterior porque la progesterona tiene efecto sedante y aumenta hasta 20 veces su valor normal. De mayor importancia es que, durante el trabajo de parto, también se incrementan las beta-endorfinas. La sensibilidad a los anestésicos locales también es mayor en la embarazada a término. Se debe a los cambios hormonales que, unidos a la dilatación del plexo venoso peridural, exigen que las dosis en anestesia raquídea y epidural deban disminuirse hasta en 30%. La distensión de las venas epidurales por obstrucción de la vena cava inferior tiene tres efectos. A. Disminuye el volumen de LCR. B. Disminuye la capacidad del espacio peridural y C. Aumenta la presión en los espacios peridural y subaracnoideo.
Las implicaciones anestésicas de lo anterior son: 1. Contribuye a disminuir dosis en anestesia epidural y espinal. 2. Mayor dificultad para localizar el espacio peridural. 3. Mayores posibilidades de perforar la dura madre en la anestesia epidural y de insertar un catéter dentro de una vena peridural y consecuente inyección intravascular de anestésico local. En anestesia raquídea paracesárea, son suficientes 1,5-2 ml de butibacaína pesada para llegar a nivel de T4. En la misma paciente no embarazada y para llegar a T4 se pueden inyectar 3,5 ml de butibacaína pesada. Cambios gastrointestinales. El reflujo gastrointestinal y la esofagitis son comunes durante el embarazo. El desplazamiento del estómago por el útero, hacia la parte anterior y superior, y los altos niveles de progesterona reducen el tono del esfínter gastroesofágico, y la secreción de gastrina por la placenta produce hipersecreción de ácido gástrico, con un pH de 2,5. El vaciamiento gástrico también puede estar retardado, en especial durante el trabajo de parto. Los anticolinérgicos y los opioides pueden empeorar la situación, porque disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior y retardan el vaciamiento gástrico. Todo lo anterior sitúa a la embarazada en lugar de alto riesgo de regurgitación y neumonitis por aspiración durante la inducción de la anestesia general. Es el mayor motivo para preferir la anestesia del neuroeje en la operación cesárea y, si por alguna razón se administra anestesia general, la intubación debe ser rápida y con compresión del cricoides, maniobra de Sellick. Si la cesárea no es urgente, es indicado administrar antiácidos no particulados, citrato de sodio, 30-45 minutos antes, y las pacientes de mayor riesgo, obesidad, reflujo gastroesofágico, vía aérea difícil, también deben recibir 100 mg de ranitidina o 10 mg de metoclopramida 1-2 horas antes. La exacerbación de enfermedad de la vesícula biliar es común durante el embarazo, en parte debido a cambios del metabolismo de la bilis y ácidos grasos. Otros cambios renales. La vasodilatación renal aumenta el flujo sanguíneo renal desde el comienzo de la gestación, pero la autorregulación renal se conserva. El incremento de renina y aldosterona promueven la retención de sodio, incrementando el sodio total, pero el umbral de secreción para la hormona antidiurética puede estar alterado, llevando a ligera disminución de la osmolalidad plasmática y ligera disminución del nivel plasmático de sodio. El flujo plasmático renal y la rata de filtración glomerular aumentan hasta en un 50% durante el primer trimestre. La filtración glomerular retorna a niveles normales en el tercer trimestre. La creatinina sérica y el nitrógeno ureico en sangre pueden disminuir a 0,5 mg/dl y 8 mg/dl respectivamente. Es frecuente que disminuya el umbral tubular para la glucosa y aminoácidos, produciendo una ligera glicosuria, hasta 10 g/d, y ligera proteinuria, hasta 300 mg/d, sin que ello signifique condición patológica. La compresión de la aorta por el útero grávido en posición supina puede disminuir el flujo sanguíneo renal a niveles por debajo del estado de no embarazo. Los cálices renales y uréteres se dilatan por acción de la progesterona, induce atonía, y por compresión del útero grávido. La frecuencia urinaria y la infección por éstasis urinario se relacionan con la compresión y disminuida capacidad de la vejiga. Muchas mujeres embarazadas tienen bacteriuria asintomática. Músculo-esqueléticos. Los elevados niveles de relaxina ablandan al cuello, inhiben las contracciones uterinas y relajan la sínfisis púbica y articulaciones pélvicas. El sobrepeso, la lordosis lumbar y la laxitud de los ligamentos espinales por los elevados niveles de relaxina aumentan la incidencia de dolor de espalda durante el embarazo. Transferencia placentaria. Muchas drogas, incluyendo a los anestésicos inhalados e intravenosos, pasan fácilmente la placenta y pueden deprimir al recién nacido. La transferencia depende de la liposolubilidad, grado de ionización, peso molecular y concentración materna del fármaco. La mayoría de los anestésicos cumplen las condiciones y por ello el tiopental, propofol, opioides, benzodiazepinas, ketamina, anestésicos inhalados y anestésicos locales deben ser usados juiciosamente por el anestesiólogo para no causar depresión fetal. Es otro motivo para preferir la anestesia regional sobre la general en cesárea. Por fortuna, el paso de los relajantes musculares es muy restringido porque son poco liposolubles y altamente ionizados. La transferencia placentaria presiona al obstetra a extraer rápidamente al feto y al anestesiólogo a aplicar cantidades limitadas de anestésicos generales hasta no pinzar el cordón umbilical, que a su vez puede ocasionar que la paciente tenga periodos de recuerdos intraoperatorios por anestesia superficial. Elección de anestesia en cesárea. La operación cesárea significa doble responsabilidad para anestesiólogo y obstetra, la madre y el recién nacido. Los riesgos de la anestesia general son: broncoaspiración con neumonitis, dificultades para la intubación, depresión fetal por anestésicos y recuerdo intraoperatorios de la paciente. La anestesia conductiva, raquídea o epidural, tiene como problema especial la hipotensión, que también causa depresión fetal. También es mayor la posibilidad de perforar dura madre en la peridural y sufrir cefalea pospunción dural. La anestesia más utilizada es la conductiva porque se asocia con menor morbilidad y mortalidad materna y permite que la paciente esté despierta al nacimiento y tenga contacto temprano con el recién nacido. Anestesia del neuroeje. Antes de administrar anestesia raquídea o epidural, se debe alistar la máquina de anestesia, equipo de vía aérea y aspirador. Prevenir hipotensión aplicando 1000-1500 ml de cristaloides, sin dextrosa, intravenosos, administrar oxígeno por sonda nasal, tomarla cada minuto inmediatamente puesta la anestesia, evitar ansiolíticos hasta ligar el cordón umbilical y tener disponible un adrenérgico alfa 1 en caso de hipotensión, de preferencia a los que produzcan más vasoconstricción venosa que arterial, para no interferir con el flujo uterino, como la efedrina, que tiene efecto alfa 1 y beta 1 o la etilefrina, efortil. Si hay hipotensión se administran más líquidos, se administra etilefrina, 2 mg, o efedrina, 10 mg, por vía IF, se desvía el útero a la izquierda para disminuir la compresión de la cava y se suben los miembros inferiores. Después de extraer al feto y cuando se inicia la extracción de la placenta, se administran 20 unidades de oxitocina en goteo, para mejorar la contracción del útero y disminuir el sangrado. La oxitocina puede producir vasodilatación periférica y por ello se emplea con precaución si hay hipotensión. El oxígeno se debe administrar por sonda nasal durante la anestesia regional porque el consumo de oxígeno está aumentado, la CRF está disminuida y la paciente está en posición supina, que predispone a hipoxemia. En anestesia raquídea para cesárea, son suficientes 1,5-2 ml de butibacaína pesada para llegar a nivel de T4. Frecuentemente se adicionan 25 mcg de fentanilo a los 1,5 ml de butibacaína para mejorar la
analgesia. La anestesia raquídea es más fácil de realizar que la epidural, pero muchos anestesiólogos prefieren la epidural con catéter porque permite aplicar fraccionadamente al anestésico local hasta llegar al nivel necesario, que es T4, 5, porque la incisión en piel es a nivel de T11, 12, pero se debe bloquear al peritoneo. Aplicando fraccionadamente el anestésico local por el catéter, la hipotensión es gradual y no súbita, como puede suceder con la raquídea o con la epidural sin catéter. Además, por medio del catéter epidural se puede administrar analgesia postoperatoria durante 1-2 días, con anestésico local a baja concentración y opioides. Anestesia general. Los motivos para no aplicar anestesia conductiva y considerar administrar anestesia general incluyen hipotensión, abundante sangrado del tercer trimestre, infección en la espalda, plaquetas muy bajas, aplicación reciente de anticoagulante, riesgo de hematoma epidural, estenosis mitral severa, falta de tiempo para aplicar la anestesia conductiva por urgencia de hacer la cesárea, sufrimiento fetal, rechazo enfático de la paciente y enfermedad mental. En la anestesia general el anestesiólogo alista todo su equipo y fármacos, pero no comienza hasta que el obstetra esté lavado y listo para aplicar la mínima cantidad posible de anestésicos. La preoxigenación durante 3-5 minutos es mandatoria antes de aplicar el tiopental, propofol o ketamina 1 mg/kg si la paciente está hipovolémica o es asmática. Momentos antes de perder la conciencia se presiona el cartílago picoides, maniobra de Sellick, para ocluir al esófago y disminuir riesgo de broncoaspiración. En secuencia rápida, al perder la conciencia, se aplica un relajante muscular de acción pronta, como la succinilcolina 1,5 mg/kg, y al comprobar que el tubo está bien colocado, se le informa al obstetra que puede iniciar la cesárea. El obstetra debe extraer al feto con rapidez. Además del oxígeno, el anestesiólogo administra óxido nitroso y un anestésico inhalado a baja concentración. No se debe hiperventilar a la paciente, porque un PACO 2 menor de 25 mm Hg produce vasoconstricción uterina y acidosis fetal. Al extraer al feto y placenta, se administra un opioide intravenoso como el fentanilo y se inicia un goteo de 20-30 unidades de oxitocina. Aunque ya se haya extraído al feto, el anestésico inhalado no se administra en alta concentración porque relaja al útero y aumenta el sangrado. Por ello, si el útero no contrae, se debe administrar metilergonobina meterginra, y disminuir la concentración del anestésico inhalado al mínimo posible y aún cerrarlo por completo, aumentando la cantidad de opioide y añadiendo midazolam o propofol para asegurar la inconsciencia. Aunque puede ser traumático, el tubo endotraqueal se extrae cuando la paciente esté despierta, para disminuir el riesgo de broncoaspiración. Si la cesárea no es urgente, 30-45 minutos antes se debe administrar antiácido no particulado como citrato de sodio. En pacientes de mayor riesgo también se puede usar ranitidina o metoclopramida 1-2 horas antes. El omeprazol también puede prescribirse, desde la noche anterior. Cesáreas urgentes por sufrimiento fetal o prolapso del cordón no contraindican la anestesia conductiva siempre y cuando no produzca hipotensión, porque empeora el estado fetal. El parámetro determinante es la urgencia y falta de tiempo para infundir los cristaloides y aplicar la conductiva. Puede ser más rápido administrar anestesia general, y esta es una decisión del anestesiólogo. Capítulo 6.